Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza y llegamos pues al discurso del Sermón del Monte. El discurso del Sermón del Monte. ¿Y qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Bueno, hemos visto los primeros milagros, el día sábado, la elección de los discípulos, y ahora pasamos al siguiente punto, que es el discurso del Sermón del Monte. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver 6 puntos importantes. Y básicamente el Sermón del Monte usted lo encuentra en Mateo capítulo 5, el capítulo 7, pero también lo encuentra usted en Lucas capítulo 6 del 17 al 42. Vamos a usar el de Mateo, ¿verdad? Porque Mateo fue escrito a los judíos. Y vamos a ver que es el discurso del Sermón del Monte fue escrito a una audiencia judía. Entonces los 6 puntos que vamos a ver son, primero, la introducción; segundo, las bienaventuranzas; tercero, la sal y la luz; cuarto, Jesús, el odio y la ira; quinto, vamos a ver las aplicaciones incorrectas de la ley; y 6, vamos a ver las instrucciones finales de Jesús en el capítulo 7. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender acerca de las bienaventuranzas del futuro reino por venir, ¿verdad? Vamos a aprender acerca de la justicia de Cristo. La justicia necesaria para poder entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por tu revelación por medio de tu Hijo, cuando lo enviaste aquí a la tierra, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos has prometido, Señor, que hay un futuro reino terrenal en donde tú vas a gobernar con vara de hierro, Señor. Y ese reino empezará en esta tierra con una renovación en donde Jerusalén será como el Edén, como dicen las profecías. Y la longevidad de la vida va a ser extendida. No solamente eso, muchas cosas van a ser revertidas, van a haber muchas bendiciones. Y por eso el Señor hacía milagros y prodigios mostrando las señales del reino por venir, Señor. Los ciegos verán, los oídos de los sordos se abrirán. Y el Evangelio, las buenas nuevas, trae libertad a los cautivos, Señor. Padre, te pido que tú nos bendigas con tu palabra y nos enseñes acerca de esta constitución, acerca del reino que vemos aquí en el Sermón del Monte, Señor. Ayúdanos con tu palabra, ilumínanos con ella, Señor, por a través del ministerio del Espíritu Santo, para que tu nombre sea glorificado a través de tu iglesia, con tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, santifícanos con ella en Cristo Jesús. Amén. Entonces empezamos, hermano, con la introducción, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, Lucas 6, del 17 al 42. Y vamos con la introducción. El Sermón del Monte es la exposición del Señor sobre la interpretación de la ley. Quiere decir, hermano, que la ética presentada por Jesús en el discurso del Sermón del Monte es la ley moral para el futuro reino mesiánico en la tierra. Un periodo en el que será posible vivir plenamente según sus preceptos. Amén. Siempre tiene un aspecto futuro el Sermón del Monte. Porque dice, porque de ellos, ¿qué? Será el reino de los cielos y cosas así sucesivamente, ¿verdad? Entonces muestra cómo el Señor va a bendecir a los creyentes en el reino por venir, ¿verdad? Entonces el Sermón del Monte es la exposición del Señor sobre la interpretación de la ley. Es importante entender que el Sermón del Monte fue dado específicamente para los creyentes de Israel, tanto de ese momento del primer siglo, su audiencia ahí que estaba con él, como para el futuro reino milenial. Tenía una aplicación presente para los judíos que estaban escuchando, sobre todo judíos creyentes. Y era también una exhortación
contra el fariseísmo, contra las tradiciones de los hombres, contra la mala interpretación de la ley mosaica, en donde el Señor muestra realmente el espíritu de la ley, que era señalar el corazón del hombre y la necesidad de la salvación por gracia. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos va a mostrar aquí, ¿verdad? Es importante saber las distinciones. Quiere decir que en su interpretación, las enseñanzas del sermón del monte son para el futuro reino milenial, aunque contienen principios valiosos para hoy. Valiosos para hoy. Entonces hay que hacer una distinción entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Aquí está hablando netamente de Israel, porque a él se le hicieron las promesas del reino y todo esto, ¿verdad? Aunque nosotros recibimos los beneficios, vamos a estar en ese reino, porque por la promesa abrahámica, que en tu simiente singular serían benditas que todas las naciones de la tierra. ¿Bien? Gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿de qué habla el Sermón del Monte? Ahora de la proclamación del reino. Jesús está anunciando la llegada inminente del reino de Dios y las normas de vida para sus ciudadanos. Habla de la justicia verdadera, que únicamente la puede dar el Mesías a través de su muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su resurrección. A través del sermón, Jesús enseña sobre la verdadera justicia o rectitud, que va más allá de la observancia superficial de la ley, abordando las intenciones y deseos del corazón. Solamente la sangre de Cristo a través del nuevo pacto puede cambiar las disposiciones del corazón. Bien interesante eso. La visión central es que el Sermón del Monte es fundamentalmente la constitución del reino mesiánico futuro, no principalmente para la era de la iglesia. Fue dado a Israel, para aquellos que se le estaba proclamando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y el evangelio del reino primeramente se esparció, y el Señor le dijo: por camino de gentiles no vayáis, sino primeramente a los hijos de Israel. El evangelio de Cristo, ya que Israel rechazó a su Mesías, el reino quedó pospuesto para una generación que dé su fruto, ¿verdad? La generación de la tribulación, cuando todo Israel sea salvo. Mientras tanto, el Señor ahorita tiene la dispensación de la iglesia, que está basada en la gran comisión. Ambos evangelios tienen que ver con la muerte de Cristo y su resurrección, la misma manera para llegar a ser salvo. Pero el uno está dirigido netamente a los judíos, no tenían que ir por camino de gentiles. Pero luego, cuando llega la gran comisión, ¿qué dice? Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. En Marcos dice, ¿qué dice? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Es más, hasta ahí veces le costaba a Pedro el entender que el evangelio, ya siendo salvo, era también para los gentiles, ¿verdad? Y le dio su lección ahí con la casa de Cornelio, ¿verdad? Entonces vemos claramente la diferencia, así a grandes rasgos, de los dos evangelios. Es el mismo evangelio, pero tienen dos énfasis diferentes. El uno para Israel, el otro para Israel nacional, y el otro para todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo a judíos también, porque el día de Pentecostés 3,000 se salvaron, 5,000 también. Entonces hay todavía un remanente de Israel que hace parte de la iglesia, amén. Ahora, por eso es importante nosotros saber interpretar la Biblia, lo que se llama la hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica. Y nosotros creemos en la interpretación gramático, histórico, literal, contextual. Así es como interpretamos la Biblia para poder dar con la correcta interpretación. Vemos la cultura, todo esto. Y para eso utilizamos tres métodos de tres procesos que nos llevan al método de la interpretación correcta. El primer método es la observación, que nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? Es como la recolección de la información. Vemos qué es lo que dice según el contexto. Si vemos un versículo, tenemos que ver el capítulo sobre el cual está colocado el versículo.
Acuérdense que Satanás es experto en sacar versículos fuera de contexto para tentar a Jesús. Decía que está escrito, está que aviéntese del templo y que ahí los ángeles le recibirán, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Pero Jesús lo puso en contexto, ¿ven? Lo vimos. Entonces es importante respetar el contexto. La observación es como cuando usted va a un acto de crimen. ¿Qué hacen primero? Cercan el sitio para que no se alteren los hechos que sucedieron. ¿Y qué hacen? Con una tiza ponen en el pavimento cómo quedó el cuerpo. Recolectan los datos. Recolectan testimonios de testigos oculares de lo que sucedió. Y entre más evidencia tengan, ¿qué van a dar? Van a dar con la interpretación de los hechos de cómo fue que se cometió el crimen. La escena del crimen, ¿verdad? Lo mismo pasa en la interpretación bíblica. Observamos el texto, nos preguntamos a quién fue escrito, la cultura, si era para creyentes, si era para la iglesia, si era para Israel, que en este caso, como vamos a ver en el Sermón del Monte. Es importante hacernos esa pregunta para dar entonces el siguiente paso, que es que la interpretación, ¿qué significa el texto? Muchas veces lo que queremos ir nosotros es inmediatamente la interpretación y está mal, hermano. Primero vamos a la observación, colectamos todos los hechos y entre más hechos tengamos, vamos a dar con la correcta interpretación a la cual se escribió en ese tiempo y la audiencia que escribió en ese tiempo para poder darle la debida interpretación hoy. La interpretación del texto a la época de ese tiempo. Entonces, ¿qué significa el texto en la época que se escribió? ¿Qué quiso decir el autor a su audiencia? Y ya sabiendo yo qué es lo que entendía la audiencia acerca del autor cuando escribió la carta, entonces podemos hacer la aplicación correcta para el día de hoy. Y es el tercer proceso, el tercer manera de poder nosotros dar la interpretación correcta. Primero la observación, segundo la interpretación y tercero la aplicación. Y en la aplicación nos preguntamos, ¿qué debo hacer yo? La aplicación para el día de hoy, correcta. Entonces, a mayor colección de datos en su observación, va a ser más certera su interpretación para la cultura que escribió y su audiencia directa. Y así que cuando entiende cuál fue el propósito por el cual se escribió la carta o la epístola o el evangelio, entonces puede dar la aplicación correcta para el día de hoy. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, es importante eso, ¿no? Y eso lo utilizamos, ese método para interpretar toda la Biblia. Aunque muchos de los principios del sermón son verdaderos para todas las dispensaciones, Cristo se dirigía específicamente a Israel. A Israel. La rectitud o justicia es el tema principal del sermón. En cada dispensación, Dios imputa su rectitud perfecta a través de la fe en el momento de la salvación. Como dice Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Él miraba hacia el futuro, la muerte del Mesías y su resurrección. Aunque no sabía su nombre, sabía su obra. Y sabía que era Dios hecho hombre, que iba a tomar el lugar del sacrificio y se iba a levantar entre los muertos. En el libro de Gálatas nos dice que Abraham hablaba de la simiente singular y no simientes. ¿Y la simiente es qué? Cristo. Ellos miraban hacer ese sacrificio en el futuro. Nosotros ya lo hablamos como un hecho pasado, el evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y se levantó entre los muertos conforme a la escritura. Y somos salvos en la fe en el hecho ya ocurrido. Ellos miran hacia el hecho que iba a ocurrir. Eran salvos por fe de igual manera. Habacuc lo dice en el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá aún bajo la ley. David también dijo: bienaventurado al hombre que ¿qué? Que Dios no le inculpa de pecado, ¿verdad? Sino que sus transgresiones le son perdonadas. Hablando de la salvación por fe en el Mesías por venir. Durante los 400 años del silencio, los fariseos comenzaron a enseñar un falso punto de vista sobre los requerimientos de justicia o rectitud para entrar en el reino. Acuérdense cuando vimos que lo que creen los fariseos, cuando se originaron ellos como secta,
durante el periodo intertestamentario, cuando iniciamos la enseñanza, que los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, pero también en la tradición de los ancianos, ¿verdad? Y ese es el problema. Y eso es lo que va a combatir el Señor aquí. Va a ser un contraste entre lo que se les había enseñado a ellos y lo que Jesús dice. ¿Sí? Ahí va a ser el contraste. Va a exhibir a la falsa enseñanza de ellos y la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por otra parte, los fariseos enseñaban erróneamente que todo Israel tendrá un lugar en el reino simplemente porque eran descendientes de Abraham, cosa que la Escritura nunca dice que la salvación es automática por ser descendiente de Abraham. Vimos que un verdadero israelita es aquel que había creído en Cristo Jesús, un judío que había creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es clara que el verdadero israelita es aquel que tiene la circuncisión del corazón, ¿verdad? Ese es el verdadero judío convertido a Cristo ahora en la dispensación de la iglesia. En ese tiempo también, antes de la dispensación de la iglesia, el verdadero judío era aquel que había sido regenerado espiritualmente a través de un nuevo nacimiento espiritual. No el que estaba confiando que su fe era porque era de la descendencia sanguínea de Abraham. Entonces era la exhortación que el Señor le daba a ellos, ¿verdad? ¿Qué les decía el Señor en su exhortación? Por medio de Juan el Bautista en Mateo 3 del 8 al 10, cuando él preparaba el camino del Señor. Mire lo que dice en Mateo 3 del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Si ellos seguían confiando en que es a través de ser simiente de Abraham física y no a través de un nuevo nacimiento espiritual, a través de la justicia del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iban a perecer en el fuego. Por eso ellos no se sometían al bautismo de Juan el Bautista. Pues ¿cómo lo van a hacer si no habían cambiado de pensar? No se habían arrepentido. El arrepentimiento es la raíz del asunto, que es interno. Primero tenían que creer en el Mesías, que la justicia viene por a través de un nuevo nacimiento espiritual. Tenían que creer que la ley venía a través de Moisés, pero que la gracia y la verdad, el cumplimiento vendría a través del Mesías. Si no creían eso, ¿qué pasaba? Jamás se iban a bautizar, no podían dar frutos dignos de arrepentimiento. No confundamos el arrepentimiento con el fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento es interno, es un cambio de pensamiento que dejarían ellos de confiar en las tradiciones de los hombres que creían que era a través de la sanguinidad que se heredaba del reino de Dios y poner su confianza únicamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para llegar a ser justificados. No era por la sanguinidad ni tampoco por el guardar la ley. No hay quien pueda guardar la ley, únicamente el Mesías, hermanos. El Mesías, el espíritu de la ley era que señalara a Cristo. ¿Cómo qué? Como tutor. La ley se daba por un lado, pero el sistema sacrificial hacía parte de la ley. Como tutor le enseñaba, ahí está un Mesías que va a hacer esa obra. Cada vez que se sacrificaba un cordero, en el día de la expiación, ¿verdad? Una vez al año, era una figura de lo que iba a ser la simiente de la mujer cuando apareciera en ese mundo. Tenían que cambiar de pensamiento, ¿verdad? Primero. Entonces, también lo dice en Juan capítulo 1, del 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que tienen que creer en su nombre, que Él es el Mesías y que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. No es por la sanguinidad de Abraham, ni de voluntad de carne. No es por obras, ni de voluntad de varón, sino de Dios a través de un nuevo nacimiento que espiritual. Se lo dijo a Nicodemo, ¿no es así?
Juan el Bautista predicó contra este falso punto de vista de la justificación. Una y otra vez tenían que cambiar su mentalidad y poner su confianza en el Mesías. La rectitud o justicia necesaria para entrar en el reino requería un nuevo nacimiento espiritual. Primero la persona tenía que ser transformada por el poder de Dios por medio de un nacimiento espiritual para poder dar entonces fruto digno de arrepentimiento, identificarse con el Mesías y con el bautismo de purificación para prepararse para el Mesías. Juan el Bautista bautizaba únicamente los que ya habían creído en el Mesías. Él no bautizaba incrédulos. ¿Sí? Y ese bautismo no hay que confundirlo con el bautismo de la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Ese bautismo era de purificación, en preparación para recibir al Rey. Y solamente lo hacían los creyentes. Mateo 5:20, este versículo es la clave para interpretar el Sermón del Monte. Por favor, subráyelo ahí. Es Mateo 5:20 en su Biblia. ¿Qué dice? Jesús les dijo, porque os digo que si vuestra justicia o rectitud no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le estaba hablando de la justicia del Mesías. Si ustedes no tienen mi justicia, jamás verán a Dios. No es lo que ustedes piensan, que tienen que ser como ellos. Ellos no son perfectos. Nadie es perfecto, solamente Dios. Las multitudes se preguntaron si la justicia o rectitud de los fariseos era suficiente para entrar en el reino. Es más, ¿se acuerda cuando los discípulos le dijeron, Señor, si es así, ¿quién entrará al reino? Porque ellos pensaban que únicamente los fariseos y ellos lo que entraran en el reino, ¿verdad? Así la tradición había ocultado como la luz puesta en un almud. Había totalmente oscurecido el testimonio de Israel que era de dar acerca del Mesías que había de venir. Una cueva de ladrones. Por eso la exhortación de Juan el Bautista desde afuera, desde el desierto, ¿verdad? Y también vemos aquí en el Sermón del Monte que es como una reprensión a la falsa enseñanza de los fariseos y los escribas. En este sermón, Cristo no solo rechazó la interpretación farisaica de la ley, sino que también exigió una justicia o rectitud que excediera a la justicia de los fariseos, rechazando enteramente el sistema farisaico. Dios exige una justicia que solamente el Mesías la puede proveer. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículos 16-17? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Usted necesita la justicia del Mesías. El justo, recto, por los injustos para llevarnos a Dios. La justicia o rectitud necesaria para entrar en el reino tenía que ser mayor a la justicia de los escribas y fariseos, una justicia perfecta que solo Dios puede dar. Gloria a Dios por esta transacción que ocurre cuando uno pone su fe en Cristo. La justicia perfecta de Cristo se nos es atribuida a nuestra cuenta y nuestros pecados son consumados con Él hace 2000 años, ¿verdad? O sea que Dios ya no me ve con mi propia justicia o iniquidad, mi trapo de inmundicia, como dice Isaías, sino ahora me ve con la justicia del Mesías. Y por eso somos llamados justos, santos, posicionalmente, ¿verdad? Aunque en la práctica a veces no manifestamos la justicia de Dios, pero no quiere decir que deje de ser justo. Porque que me hace justo es la presencia de Dios, amén. Es bien importante entender eso, ¿no? Cuando usted pone su fe en Cristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, su fe le fue contado por justicia, hablando de quién, de Abraham y de todo aquel que cree en él, ¿verdad?
Entonces la enseñanza sobre la justicia destaca que Jesús enseñó sobre una verdadera justicia que va más allá de la simple obediencia externa a la ley, enfocándose en la condición interna del corazón y las motivaciones. Pero dijo nuevamente Juan, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La letra, la ley mata, el espíritu vivifica. Señalaba el nuevo pacto que pondría en nuestros corazones su espíritu. Una disposición favorable para poder servir a Dios. La rectitud del Mesías, su justicia. Entonces vemos aquí en la gráfica la justicia que provee Jesucristo en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, Dios Emmanuel, Dios con nosotros, quien murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó entre los muertos, como dice la 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. ¿Qué hacían los del Antiguo Testamento? Miraban hacia el sacrificio futuro. Cada vez que aún Abraham, ¿verdad? Miraba hacia ese sacrificio del Mesías. Creía lo que le decía la promesa abrahámica, que en tu simiente singular serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, dice Gálatas, era Cristo, singular, no dice simientes muchas, sino simiente singular, que es Cristo. Así él creyó por medio de la fe y la justicia del futuro Mesías se le fue acreditada a su cuenta. Lo mismo pasó con Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne he de ver a Dios. Él creía que necesitaba un Redentor, uno que pagara el precio por sus pecados. Fue justificado por la sola fe en el futuro Mesías por venir, aunque no conocían cuál iba a ser su nombre. Abel también lo creyó. Adán y Eva también, cuando el Mesías les dijo que la simiente singular de la mujer vendría el Mesías, el protoevangelio. Y ese fue el evangelio que Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel. Abel creyó y Caín no. ¿Sí ve? Los fariseos basaban su interpretación de la ley mosaica en las tradiciones que habían transmitido de generación en generación. ¿No es así, hermano, que las tradiciones también matan las iglesias, hermano? Jesús basó su interpretación en el estándar de la verdad absoluta, de la cual él fue el autor. Él la dio en el monte, en el monte a Moisés por medio de ángeles, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. El monte humeaba y no había quien se acercara porque moriría irremisiblemente. Pero cuando Cristo vino, no nos hemos acercado a ese monte más, sino a la Jerusalén celestial, como dice el libro de Hebreos, a la multitud de los espíritus que están en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Cristo que hizo una vez por todas, ascendió al cielo y ahora tenemos acceso directo al trono de gracia para pedir socorro en el momento oportuno. Entonces, Jesús no contrastó las enseñanzas de Moisés con su propia enseñanza. En lugar, contrastó las interpretaciones erróneas de la ley por parte de los fariseos en su propia enseñanza, con su propia enseñanza. O sea que Jesús usó la frase, y quiero que usted mire allí, usó la frase cuando dijo, oísteis que fue dicho. ¿De parte de quién? De los fariseos. Pero luego dice, pero yo os digo, esa es la fórmula. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. 4 veces en este discurso, y señálelas en la Biblia para que usted lo entienda, del discurso del Sermón del Monte. La primera aparece en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Subraya allí, oísteis que fue dicho. Y luego en el 22, pero yo os digo. Vaya al versículo 27 y 28. Subraye, oísteis que fue dicho, como decían, le enseñaban los fariseos. Pero yo os digo, versículo 28. Jesucristo dice, ¿no?
Versículo 38 y 39, de igual manera. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y el último, del versículo 43 al 44, oíste que fue dicho, pero yo os digo, para resaltar el contraste entre las interpretaciones erróneas de la ley por parte de los fariseos con su propia enseñanza. Les reprende sus actitudes externas para señalarles las motivaciones de los corazones internas. En otras palabras, los fariseos y los escribas y los saduceos, todas estas sectas negaban realmente la necesidad de un nacimiento espiritual por aferrarse a sus tradiciones. Cristo dio 6 contrastes en el Sermón del Monte, de Mateo 5, del 21 al 48. Y vamos a ver esta clase en 2 secciones, hermano, que está larga, ¿verdad? La declaración, pero yo os digo, distingue el mensaje de Jesús de las enseñanzas de los hombres de la antigüedad. La declaración, pero yo os digo, no tenía paralelo con las enseñanzas de los fariseos. Jesús no estaba reemplazando la ley del Antiguo Testamento con una nueva ley. Más bien estaba mostrando que él mismo era el verdadero expositor de la ley del Antiguo Testamento. Bien importante. Él no estaba reemplazando la ley. Él estaba corrigiendo la mala interpretación de la ley por parte de los fariseos. El Sermón del Monte mostró que Jesús rechazó la interpretación de la ley de los fariseos. Jesús usó la ley para contestar preguntas sobre el justo requisito para entrar en el reino. Y era la justicia del Mesías. No eran las obras de la ley que ellos pensaban que podían cumplir la ley mosaica. Tampoco era su fe en que eran simiente de Abraham. No era por la sanguinidad tampoco, era a través de un nuevo nacimiento espiritual. Tenían que haber nacido de arriba, de Dios, como le dijo a quién, a Nicodemo. Jesús no dijo que los fariseos no conocían la ley, sino que la malinterpretaron. Por eso es importante interpretar bien la Biblia también, ¿no? Cristo diseñó su mensaje para dirigir la multitud hacia un verdadero conocimiento de la rectitud o justicia y alejarla de la falsa enseñanza de la rectitud de los fariseos. No sabían ni cómo interpretar bien la cuestión del divorcio, ¿se acuerdan? Cuando él le dice al Señor y todo. Y no entendían por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio. Y los lleva hacia atrás y le dice, porque en el principio no fue así. Y les explica y los corrige. Le da una interpretación correcta acerca de cuándo es permitido el divorcio y cuándo no. Dándose cuenta ellos que estaban dando carta de divorcio sin tener justificación bíblica. Divorcios ilegítimos. Decía que era salvo la que se podía dar carta de divorcio únicamente cuando se cometía inmoralidad sexual. Y eso sí era irreconciliable, ¿verdad? Porque preferiría más bien, como en el principio, que lo que Dios unió, no lo venga el hombre a desunir. Pero únicamente permitía cuando había un adulterio irreconciliable con la parte que cometió adulterio, ya no quiere reconciliarse, ¿verdad? Pero ellos no, ellos están dando carta de divorcio por cualquier cosa. Imagínense, porque ya tenían el ojo puesto en la otra chica, ¿no? También decían ellos, no matarás, pero él decía que cualquiera que se aira alocadamente ya cometió ¿qué? Crimen en su mente. Tremendo, ¿no? O sea, ellos se fijaban solamente en lo externo, pero no en lo interno. Cristo diseñó su mensaje para dirigir la multitud hacia un verdadero conocimiento de la rectitud y justicia y alejarlo de la falsa enseñanza de los fariseos. El sermón dio una explicación detallada de la necesidad de arrepentirse o cambiar de pensamiento y colocar su confianza únicamente en la rectitud del Mesías o la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Ahí ya Juan lo señalaba, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Mateo 5, del 1 al 12. Ya vimos entonces, estamos viendo el Sermón del Monte, vimos la introducción, ahora pasaremos a las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:1. Y dice: viendo la multitud, subió al monte a sentarse, y vinieron a él sus discípulos. Presencial nuevamente el discipulado, hermano. ¿Quién era su audiencia? Sus discípulos. ¿Qué etnia eran sus discípulos? Judíos. ¿Sí? Entonces vemos aquí en las bienaventuranzas que Jesús asumió el papel de un rabino cuando siguió la tradición de sentarse para enseñar. Nosotros debemos de sentarnos con las personas y enseñarles personalmente para ser discípulos. Es presencial. Y vemos las condiciones para entrar en el reino. Estas no son simplemente virtudes generales, hermanos, sino las características necesarias para aquellos que heredarán la tierra en el reino milenial. Nos habla de una justicia práctica para los creyentes. Describen una vida de justicia superior que va más allá de la piedad externa del fariseísmo, ¿verdad? Era realmente adorar al Señor en espíritu y en verdad. Lo que produciría una regeneración espiritual cuando creemos en el Mesías, en su rectitud, es una vida superior a la que tenemos en el Cristo, hermano. Amén. Sus mandamientos no nos son gravosos cuando andamos según el Espíritu, porque no vamos a cumplir los deseos de la carne. Entonces les va a enseñar acerca de la justicia práctica. Mateo 5, del 1 al 12, lo habla eso, ¿verdad? La frase, y abriendo su boca les enseñaba, colocó el enfoque en la verdadera autoritativa, en la verdad autoritativa que Jesús enseñaba. Él colocó el enfoque en la verdad autoritativa que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Él enseñaba con autoridad porque lo que decía lo vivía. Si queremos como pastores enseñar la verdad y ser con autoridad, debemos de enseñarlo con la vida. En los versículos 3 al 11, Mateo usó Macarios, es decir, bienaventurados, felices o dichosos, para enfatizar los que viven en una relación correcta con Dios, en comunión con Dios. Mateo 5:3 nos dice allí, en el 2 leámoslo, dice: abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que reconocen su falta de rectitud o justicia y entienden que no tienen una posición recta frente a un Dios justo y perfecto. Son aquellos que entienden que únicamente por la rectitud del Mesías, imputada a su cuenta, es que pueden llegar a ser justos y rectos delante de Dios. Y eso es por la fe, como se apropia aquella justicia. Así es como se recibe a Cristo como Salvador. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Es la actitud apropiada hacia nuestra falta de rectitud o justicia.
La consolación viene de recibir la rectitud como un regalo gratis a través de la fe en el Mesías. Romanos 3:24 nos dice que somos salvos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Es gratuitamente que se recibe el regalo de la salvación y es por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente, su muerte por nuestros pecados y resurrección. No es Cristo más mis obras, no es Cristo más mi oración, no es Cristo más mi rendirme, es Cristo su obra únicamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijo a Pablo y Silas, el carcelero. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dice que los que estaban en su casa le oyeron y también creyeron y luego fueron bautizados todos en el mismo momento. Es por la sola fe, amén. Mateo 5:5. La palabra dice que Dios da gracia a los humildes. Los mansos y humildes serán bendecidos porque su enfoque está en Dios y no en sí mismos. Por eso dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos han sido consolados por el Señor Jesucristo? Amén. Así es, hermano. Somos consolados. Hermanos, el Señor es bueno. Salmos 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Filipenses 4:5 dice en la edad de la iglesia, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Mateo 5:6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed enfatizan el anhelo apasionado de algo necesario para vivir. Cristo implicó que el que está satisfecho con su propia justicia o rectitud no tiene necesidad de la justicia de Dios. Me acuerdo cuando fue expuesto con el Evangelio el día de mi salvación, ¿verdad? Y cuando decía la escritura, cuando mi mamá me leyó solamente todo el capítulo 3 de Juan. Y cuando llega ese último versículo, y ella solamente me leyó, no me explicó nada, cerró la escritura porque ella era recién creyente. Y llega el último versículo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me di cuenta que necesitaba de la rectitud o justicia de Cristo, o si no, continuaba siendo hijo de ira. Nadie nace siendo hijo de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios tienes que recibir a Cristo por la fe, su rectitud, para ser declarado justo delante de Él. Ahí fue que recibí la salvación en Cristo Jesús. Ahí me di cuenta que tenía hambre y sed de la justicia de Cristo para perdonarme todos mis pecados, de toda esa vida pagana, de borrachín, de mujeriego, de todo lo que hacía que era pagano. El Señor me redimió con su sangre. Y de ese mismo día salí yo y desempolvé una Biblia católica que tenía ahí, porque yo era católico nominal, no era así de ferviente, ¿verdad? Pero destapo así, abro en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos y cómo cogen vida, ¿verdad? El Espíritu Santo entra en ellos y eso es lo que me ocurrió a mí. Y salgo yo a predicar lo que era Juan capítulo 3 y Ezequiel. Y comienzo a decirle a la gente que viniera a Cristo y desde entonces no paro de predicar, amén. Es más, yo pensaba que era el único en Colombia que había sido salvo. A mí nunca me han predicado el evangelio. Nadie. Para mí el mundo era católico. 6 meses después de haber predicado en todo lado, en la universidad, en todo lado, hermano, me doy cuenta que no soy el único creyente en Colombia, ¿verdad? Y comencé a ir a una iglesia bautista allá en Colombia y comencé a crecer más espiritualmente. Pero hermano, desde entonces, desde el mismo día que fui salvo, sentí el llamado a servir al Señor. Y un gran anhelo, ¿verdad?
Entonces quienes tienen hambre y sed de justicia tienen un apetito espiritual, un deseo continuo de justicia personal. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los fariseos fueron duros con la gente, demandaban que cumpliesen sus leyes sin tener misericordia de los demás. Pero los que se daban cuenta que no podían cumplir la ley mosaica, esperaban en la misericordia de Dios y mostraban misericordia con los demás. La misericordia triunfaba sobre el juicio. Amén. Así es. La misericordia triunfaba sobre el juicio, como está escrito. Hermanos, recuerde que le está hablando aquí creyentes, sus discípulos. La misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Amén? La gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos que Juan había llevado a Cristo estaban también siendo edificados con todas estas bienaventuranzas, hermanos. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Únicamente los que son limpios de corazón, los que creen que la justicia viene a través del Mesías. Amén. En su sangre fueron perdonados todos nuestros pecados, como dice Colosenses, todos, pasados, presentes y futuros. Fuimos declarados justos por la sola fe en Cristo únicamente. ¿Ha creído usted que la obra de Cristo es suficiente para limpiarle de todos sus pecados? ¿Lo ha creído personalmente que fue suficiente, hermano? ¿O siente usted que tiene que ayudarle al Señor? Que es Cristo más mi 1%, mi 10%. Si es así, nunca va a estar seguro, porque no va a entrar al reino de los cielos. Angosto es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que lo encuentran. Eso es lo que le pasó con Jesús cuando llegó allí. Fueron pocos. Muchos fueron los llamados, pocos los escogidos, porque pocos lo encontraron, que verdaderamente es a través de la obra de Él que somos justificados, no a través de nuestras propias obras. La salvación no es del hombre hacia Dios, la salvación es de Dios hacia el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los fariseos enseñaban que todos los descendientes de Abraham eran hijos de Dios, pero Cristo enseñó que el verdadero hijo de Dios tenía paz con Dios por medio de la fe en el Mesías. Por eso les estorbaba tanto la presencia de Cristo, porque su presencia les traía convicción de pecado. Cuando le trajeron ahí a la corte de las mujeres, una mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que cada uno salió convicto. La presencia de Cristo le traía una convicción de pecado, porque no habían creído en Él. Ahora esa convicción viene a través del Espíritu Santo en la edad de la iglesia. Cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado singular, de justicia, porque ya murió y resucitó entre los muertos si no han creído en Él, y de juicio, porque si no creen en Él van a ser condenados como Satanás va a ser condenado en el lago de fuego. La justicia viene por el Mesías. Si la salvación fuera por nuestras obras, entonces de balde murió Cristo en la cruz. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos los que creen serán ¿qué? Vivificados. La letra mata, te coloca bajo el juicio de Dios, porque el Moisés no lo puede cumplir nadie, hermano, solamente el Mesías. Pero la gracia vivifica el Espíritu. El Espíritu vivifica. Tienes que recibir el Espíritu por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Mateo 5, del 10 al 12. Los que confían en su propia justicia o rectitud
como los fariseos, perseguirán a los que confían solamente en la justicia o rectitud de Jesucristo. Gálatas 4, el 29 al 31, lo dice bien claramente Pablo. Dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, hablando de Agar, y a su hijo, hablando de Ismael, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hablando de quién, de Isaac. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está hablando de la alegoría, ¿verdad? El único que te puede hacer verdaderamente libre es Cristo. Si el Hijo no libertare, no seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Es solamente Cristo el que nos puede dar la libertad por medio de la cruz del Calvario. Esa es la justicia que necesitamos de Él. Mateo 5, el 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ayer nomás en la casa del pastor hablábamos del testimonio de Richard Wurmbrand, el fundador de la Voz de los Mártires, como su esposa, judíos creyentes en el Mesías, como él fue torturado por Cristo, y tiene una película, y está en español también, se llama Torturado por Cristo, y otra que se llama Sabina, su esposa, ¿verdad? Que nos enseña cómo perdonar y cómo perdonaba a sus enemigos, y su testimonio grande, hermano. Y si él fundó esa labor misionera de la Voz de los Mártires, en donde las iglesias les llegan boletines gratis para orar por la iglesia perseguida a nivel mundial, hermano. Aquellos que predican un evangelio claro y son perseguidos por causa de su justicia, hermano. Hoy en día la persecución es tan grande, hermano, que nosotros por acá, que todavía tiene una libertad la tremenda para congregarnos, ni siquiera nos damos cuenta, porque los medios seculares no nos lo van a decir, ¿verdad? Pero en China, hermano, mueren, son encarcelados, en Irán también, en África también, grupos terroristas islámicos matando, violando mujeres cristianas, pastores, haciéndolos negar la fe. El grupo ISIS, ¿se acuerda lo que hizo con esos cristianos cópticos? Y nosotros que tenemos toda la oportunidad de hacer impacto, hermanos, dormidos. Amén. Pero ellos van a recibir un galardón grande, hermano. Aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, ya hemos visto la introducción, las bienaventuranzas. Ahora veamos la sal y la luz. Lo que había perdido la nación de Israel por ser liderada por estos líderes religiosos que le llevaron la luz de la verdad de la palabra de Dios y la colocaron en un almud. Hicieron del templo una guarida de ladrones. Israel iba a ser la sal de la tierra. Ese era el propósito. En el Antiguo Testamento era para que Israel fuera la nación cabeza, para que fueran bendecidos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, tiene las bendiciones. Pero se colocaron bajo las maldiciones, hermano, hasta el día de hoy. Israel iba a ser la sal de la tierra, hermanos. Mateo 5:13 nos dice la palabra de Dios allí. Vosotros. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es ese pronombre vosotros, y se va hacia atrás. ¿Quiénes son? Sus discípulos, judíos, vosotros. Siempre pregúntese, el pronombre, ¿a quién le está escribiendo? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal en ese tiempo la sacaban del mar de Galilea o del mar Muerto también.
y la traían y la colocaban a la entrada de las casas. Una la colocaban en la entrada de la casa, pero otra era para refrigerar los alimentos, para conservarlos. Obviamente no tenían refrigeración como hoy en día, ¿verdad? Entonces lo que tenían ellos en realidad no era una sal pura, porque no tenían todavía la tecnología para sacar la sal pura, pero tenían una sal que era mezclada con arena. Entonces cuando la sal era más que la arena en volumen, entonces servía para preservar los alimentos. Pero cuando la sal era menor densidad que la arena y la arena era mayor, entonces ¿qué pasaba? No servía para nada, sino para ser puesta en la entrada de las casas y ser pisoteada por los hombres. Entonces esa es la ilustración que saca el Señor, que ellos son la sal del mundo, los que debían de haber preservado el evangelio, pero que ahora está siendo pisoteada. ¿Por quién? Por los hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones estaban alejando la verdadera justicia que ellos tenían que mirar, que era el espíritu de la ley, que era enseñar a Cristo como tutor, ¿verdad? Se estaban mirando ellos mismos, tratando de cumplir la justicia de Dios en sus propios esfuerzos. Entonces, debido a la incredulidad generalizada del pueblo, Israel no estaba siendo sal. Ellos debían de ser la sal de la tierra, mostrar la justicia del Mesías por venir. No lo estaban haciendo. Mateo 5:13c. En tiempos bíblicos, la sal que había perdido su capacidad de sazonar se utilizaba para sellar los techos de las casas, debido a que los judíos caminaban sobre sus techos. La sal era pisoteada. Lo colocaban en los techos también, pero también en la entrada de las casas. No servía para nada más y no pisoteada de los hombres. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa ciudad no es Washington, esa ciudad no es San Salvador, esa ciudad no es el Vaticano, esa ciudad es Jerusalén. La salvación viene de los judíos. Israel iba a ser una luz para el mundo, pero muchas veces fallaron en el pasado y ahora cuando apareció Jesús también. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sobre qué monte está asentada Jerusalén? Monte Sión. Nada tiene que ver con la iglesia, ¿no? ¿Siguen por qué no? Mateo 5:15. Debido a la falta de Israel como nación, Jesús ahora se dirige a los creyentes en Israel. Ahora en la dispensación de la iglesia, el Señor dice que hemos de ser luminares. Luminares. Ahora Dios utiliza el testimonio de la iglesia porque Israel rechazó al Mesías y quedó pospuesto el reino hasta que ellos aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí sí vendrá el Mesías. Tiene que haber un Israel creyente para que Jesús venga por segunda vez a la tierra, de acuerdo a Mateo capítulo 23, el último versículo. Importante entender los contextos bíblicos. Ahora vemos aquí la falla de Israel como nación y se dirige ahora a los creyentes en Israel. Y dice en el Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El testimonio no podía esconderse en un almud, debía ponerse en un candelero y mostrar la justicia del Mesías.
Jesús invitó a los creyentes a cumplir con este mandato, a hacer una luz, una lámpara sobre la mesa dentro de la casa de Israel. En la dispensación de la iglesia nos invita también a que seamos luz como Él es luz, a que confesemos nuestros pecados, para que seamos luz como Él es luz. Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice que el que está en la luz practica la verdad, ¿verdad? Y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Quiere decir que tiene cuentas cortas con el Señor. Siempre está examinando que el pecado no le esté estorbando en su caminar diario. Su vida es consistente, caminando más por el Espíritu que caminando según la carne. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero somos llamados a andar como hijos de luz. Porque somos hijos de luz. Amén. Israel debiera ser la luz que trajera la luz del Mesías al mundo entero. Pero no, cuando llegó hermano guarida de ladrones, ¿no? Los que manifestaron las características de los versículos 3 al 10 servirían como lámparas para iluminar el camino del Mesías. Mateo 5:16, y lo leemos. Ahí en Mateo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El brillo de la luz trae gloria a Dios el Padre. Cristo se refirió al Padre 15 veces en el Sermón del Monte, y ahí tiene usted los versículos. Mateo 5:17, Jesús les proporciona un conocimiento adecuado de la ley, no estaba introduciendo otro sistema opositor. Dio a entender que los fariseos habían destruido el propósito original de Dios en dar la ley, y era que sirviera como un tutor para mostrar por el sistema sacrificial la obra de Cristo. Por eso cuando Juan les dijo y vio al Mesías, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identificó claramente y se lo presentó al pueblo, ¿verdad? Este es verdaderamente el Cordero. Cada vez que se sacrificaba un cordero, esa sangre animal no podía quitar el pecado, solamente lo tapaba. Pero la sangre de Mesías lo quita una vez por todas, ¿verdad? Amén. Mateo 5:17, Jesús les proporciona un conocimiento adecuado de la ley y no está introduciendo un sistema opositor, estaba corrigiendo la interpretación inadecuada de los líderes de la nación de Israel. Mateo 5:18 dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Usando el lenguaje más fuerte posible, Jesús afirmó lo imposible. Declaró que cada parte de la ley sin duda se cumplirá. Se cumplirá. Mateo 5:19. De manera, va conectado con el versículo anterior, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, subraye, y los enseñe, subraye, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así como el vivir en la tierra de Israel era diferente a tener una herencia en la tierra, también cada creyente, aún el muy pequeño, entrará en el reino, pero no todos poseerán el mismo privilegio de la herencia en el reino. ¿Me explico? Todos vamos a heredar el reino de los cielos por la obra de Cristo, pero no todos vamos a heredar los mismos beneficios en ese reino. Hay algunos que van a tener, de acuerdo al Mesías, por lo que hicimos en el Señor, caminando por la fe, el Señor nos va a dar a nosotros funciones en aquel reino por venir. Nos dice que vamos a legislar con los ángeles,
sea, los vamos a dirigir a ellos. Cuando la palabra juzgar significa legislar. Porque los ángeles siempre hacen la voluntad de Dios. O sea, que no es que vamos a juzgar si hizo bien o si hizo mal, sino que vamos a legislar juntamente con ellos. Tremendo eso, ¿no? Y eso los exhortó a los corintios que andaban carnalmente y eran creyentes. ¿No sabéis que vosotros hay de juzgar los ángeles? Ustedes van a legislar con los ángeles. Claro, ángeles buenos, obviamente, porque recuerde que en el milenio, ¿qué es lo que primero va a ser atado? El diablo, hermano, ¿verdad? Por eso dio las señales del reino. Los demonios salían y todo eso, que el reino estaba a punto de aparecer. Sí, recibían a él como Mesías, ¿verdad? El problema es que lo rechazaron. Reinar, legislar es como reinar, muy bien. Entonces, así es como lo dice la palabra de Dios. Lo mismo en la dispensación de la iglesia. Hay 5 coronas para la iglesia. Y hay coronas para el ganador de almas. Hay coronas para el pastor que pastorea bien para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Hay también la corona de los mártires. Hay la corona para los que para los que soportan la tentación más consistentemente y para los que aman su venida también. Tremendo, ¿verdad? Por eso Pablo dice que ninguno tome su corona, ¿no? Habla de corona singular. Tremendo, ¿no? Y de esta corona se nos da a nosotros para poder glorificar a Cristo, quien hizo la obra a través de nosotros. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿verdad? En donde en el capítulo 4 damos la gloria a Dios el Padre por ser el creador, y en el capítulo 5 damos la gloria al Cordero porque nos compró con su sangre. ¿De qué? De toda etnia, de toda nación, de todo lenguaje. Es la iglesia en el cielo antes de abrirse el primer sello, arrebatamiento pretribulacional. Amén. Mateo 5:20. Este es el versículo clave, subráyelo ahí, de todo el mensaje del Sermón del Monte. Porque os digo que si vuestra justicia o rectitud no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ponían al pueblo a confiar en una falsa justicia. Hoy en día también hay mucho pastor que enseña una falsa justicia. Cristo más mis buenas obras. Cristo más la oración del pecador. Cristo más rendirme delante de Él. No, hermanos. Cuando el ladrón al principio se burlaba con el otro acerca de Jesús, llegó un momento en donde él cambió de pensamiento al oír las palabras de Jesús, de ver el escenario de cómo repartían sus ropas como estaba escrito en la profecía. Y de repente ve sus palabras y cambia de pensamiento y cree que Jesucristo es el Mesías. Y cree que la única manera de ser salvo y tener parte en el reino es por la fe en lo que Él estaba haciendo por él. ¿Cómo lo sabemos? Que eso fue lo que creyó allí, antes aún de hablar. ¿Sabe cómo? Por lo que dijo. Le dijo al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios? ¿Qué dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría, ¿verdad? De Dios. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad merecemos lo que hemos hecho, pues ladrones éramos, ¿verdad? Pero luego dice pero ningún mal hizo. Declaró que él era impecable. Es un atributo de Dios santo. Creyó que él era el Mesías. Luego voltea y lo mira y le dice: Señor, o Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso su confianza de que él estaba muriendo por sus pecados, iba a ser sepultado y iba a resucitar para darle parte en el reino. Jesús lo mira y le dice: si oras conmigo, bien puedes. No, Señor. Si te rindes, tampoco. Si me confiesas todos tus pecados, tampoco. Si me dices que no jamás lo vuelves a hacer, tampoco. Y le digo: si te bautizas, tampoco.
le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación es por la sola fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Ha creído usted como el ladrón en la cruz que lo que Cristo hizo fue suficiente, 100%, para darle lo que Él ha prometido? Que Él dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna, tiempo presente. ¿Lo ha creído? Gloria a Dios, hermano, así es. Es la justicia de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo, la clave interpretativa al sermón del monte, Jesús declaró que la justicia o rectitud de los fariseos no era aceptable delante de Dios. No era aceptable, que era a través de la sanguinidad, de ser hijo de Abraham. No era suficiente, eso no sirve. Ese era el pueblo escogido bajo el cual iba a venir el Mesías. No iba a venir las escrituras, las promesas del reino y la fundación de la iglesia con los 12 apóstoles que eran judíos. No significaba que automáticamente por ser judíos entonces ya eran salvos. No, tenían que creer en el Mesías. No lo aprendió así el fariseo Saulo, y fue el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. La justicia del Mesías revelada en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. El rol del Espíritu Santo en la revelación lo vemos: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo a manera de triángulo allí. Tenemos la revelación general de Dios, que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara cada día sabiduría, ¿verdad? Esa es la revelación general. Esa revelación no salva. Y esa revelación general la tiene todo hombre, en todo lugar. Es dada a todos los hombres. Y según Romanos 1, el 18 al 32, todo hombre queda inexcusable de la existencia de Dios. Pero es solo saber que Dios existe y creer que existe no salva, porque nada tiene que ver con el pecado eso, ¿verdad? Eso no resuelve pecado, al contrario, te hace más responsable de ser pecador, porque los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo dice Romanos prácticamente, Romanos 1 lo dice, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre que detiene con impiedad la justicia de Dios, detiene la verdad. Pero mire que ya es conocido. Dios, sus atributos son claramente revelados por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa. Lo dice ahí Romanos capítulo 1, el 18 al 20. No ponen deuda. Esa es la revelación general de Dios. Pero la revelación especial está en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que también se anuncia en el Salmo. Cuando usted lee del 7 al 14, el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué? ¿Quién es el que encarnó la ley de Dios? Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo, Él la cumplió. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que el miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y así sucesivamente sigue el salmista hablando. Es la revelación especial por medio del Mesías. Ya cuando uno tiene la salvación por medio de la obra de Cristo, la justicia de Dios revelada en el Evangelio, como dice Romanos. Esta revelación especial se le daba a los apóstoles para que escribieran las escrituras, ¿verdad? A los profetas del Antiguo Testamento también, y a los apóstoles en el Nuevo. Y de ahí entonces ellos fueron movidos por el Espíritu Santo y escribieron la palabra de Dios, como dice la segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, ¿verdad? Y así tenemos el Antiguo Testamento, también la Torá que estaba escrito. ¿Y qué decía el Señor? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Torá, la ley,
señalaba a Cristo como tutor para llegar a ser salvo. Pero ¿qué hacían ellos? Eran movidos por el Espíritu Santo los profetas del Antiguo Testamento. Escribieron las Escrituras, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Y la confirmaron con milagros y prodigios, así como Jesús confirmó la suya. Luego tenemos la poderosa palabra de Dios, amén. Esta es la revelación especial. La fe viene por el oír y el oír por el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Así es que las personas se salvan, tienen que escuchar el Evangelio. Necesitan entender que la justicia viene por medio del Mesías, no por una justicia propia. Porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia, no son perfectas, aún nuestras buenas obras como trapos de inmundicia, decía Isaías. Entonces ahora vemos que Jesús contrastó su enseñanza con la enseñanza de los fariseos. Vimos la introducción, las bienaventuranzas, la sal y la luz. Ahora veamos Jesús, el odio y la ira, ¿verdad? Mateo 5, el 21 al 26. Nos habla del asesinato y los conflictos. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús citó Éxodo 20:13, implicando que los fariseos consideraban solo el acto abierto un asesinato. ¿Sí ve? Están malinterpretando la ley. Y Jesús pone realmente la ley a su debido estándar, como debe ser interpretada. Y va a mostrar que todo asesinato se origina en el corazón. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él, ¿verdad? Ningún homicida tiene vida eterna, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿no? Entonces, muestra muy claro, hermano, que Jesús señaló que las actitudes mentales de odio e ira también violaban la ley en contra del asesinato. Un ejemplo, David, siendo creyente, cometió el adulterio, trató de que él se acostara con su esposa, pero no pudo lograr que Uría le hiciera caso, ¿verdad? ¿Y dónde primero pecó? ¿Cuando lo mandó a matar y lo puso de carne de cañón en la batalla? ¿O cuando lo pensó primero? Cuando lo pensó, hermano. Ahí está. Así es que se concibe el asesinato. Quizá usted me dice, yo nunca he matado, pastor. Pero usted le ha deseado la muerte de alguien en su mente, hermano. Seamos sinceros. ¿Sí? Eso es homicidio, asesinato, hermano. Así lo dice la palabra de Dios. Pero todos necesitamos de la rectitud del Mesías, que Él perdona pecados. Si no, pregunte a Pablo, que perseguía la iglesia de Dios y consentía con la muerte de Esteban. El Señor le perdonó, amén. ¿Por qué? Porque Él creyó en la rectitud del Mesías. Mateo 5:22a. Jesús señaló que las actitudes mentales de odio y ira también violaban la ley en contra del asesinato. Contra el asesinato. Mateo 5:22b. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. La ira es un pecado que merece la muerte, tal como la merece el asesinato en sí. En el 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. La presentación de una ofrenda en el altar del templo, ¿verdad? Era adoración. Un pensamiento de odio creaba una barrera para la adoración. Y está hablando entre hermanos creyentes, ¿no? Por tanto, si traes ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mejor ir y ponerse de acuerdo con su hermano. El Señor quiere que haya una claridad aquí primero y luego acá. ¿Sí? La comunión con Él, confesamos el pecado a Él y luego vamos. Si yo sé que un hermano tiene algo contra mí, dejo la ofrenda y yo hablo con él, a ver, y ponemos de acuerdo, ¿no? Mateo 5:24 le dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven
y presenta tu ofrenda. En la edad de la iglesia dice que hemos de estar en paz con todo el mundo hasta donde sea posible. Otra cosa es que usted haga lo posible y no es posible, pero la intención ya mostró delante de Dios, usted es libre de aquello, ¿verdad? Pero hay de algunos de nosotros que no, ni hacemos ni lo posible, hermano. Ahí estamos pecando, ¿verdad? El Señor no quiere hipocresía, quiere que tengamos comunión con Él. Y nuestra verdadera comunión es con el Señor Jesucristo. Y comunión unos con otros. Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar. Para que su sacrificio fuese agradable ante Dios, la persona debería buscar la reconciliación de alguien que había ofendido. Mateo 5, el 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús dijo que los adversarios tenían que ponerse de acuerdo rápidamente antes de que el conflicto se intensificara y el castigo se agravara. En la dispensación de la iglesia dice a nosotros que hay veces las oraciones de los varones es estorbada. ¿Por qué? Porque no estamos bien con nuestras esposas. Debemos de reconciliarnos con ellas, hermano. Dejamos de pretender de ser espirituales, pastores. Amén. Sí. Ahora va a hablar del adulterio y el divorcio, porque también los fariseos habían con sus tradiciones malinterpretado la ley mosaica, el adulterio y el divorcio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús le está mostrando el problema es del corazón del hombre, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Del corazón sale la fornicación y los adulterios. Todo apuntada a la rectitud del Mesías que puede cambiar el corazón por medio de un nacimiento espiritual. Ninguna obra puede resolver el problema del pecado del hombre, solamente la obra de la cruz. Amén. Mateo 5:27, los fariseos enseñaban que la única manera de cometer adulterio era a través del acto abierto. Mateo 5:28, Jesús enseñó que cada deseo inlujurioso era pecado y violaba la ley. Ese era el verdadero sentido de la ley. Mire cómo malinterpretaban la ley, ¿verdad? Que era solamente el cometer adulterio y que lo vieran. Pero el codiciar, ni cinco, ¿verdad? Es más, utilizaban divorcios ilegítimos porque ya tenían el ojo puesto en otra. Y muchas veces, no solamente el ojo, ya se habían acostado con ella a lo escondido. Mateo 5, el 29 al 30. Y dice la palabra de Dios allí: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús usó lenguaje exagerado para declarar la importancia de totalmente evitar los pensamientos lujuriosos. Mateo 5:31, la ley de Moisés permitía el divorcio en caso de infidelidad de una esposa. Deuteronomio 24, del 1 al 5, así lo declara, hermanos. Pero los fariseos utilizaban la ley para proporcionar excusas para el divorcio por cualquier motivo. Estaban mal interpretando la ley, haciendo mandamientos de hombres como si fueran palabras de Dios, sus tradiciones. Y por eso el pueblo no podía ver la justicia del Mesías, porque no la predicaban. Predicaban su propia justicia. ¿Por qué? Porque no les aprovechó escuchar por fe. Amén. Eso es bien importante saberlo, hermanos. Entonces, sigamos. Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer o le da carta de divorcio, pues, a no ser por causa de fornicación o pornea, inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cualquier otra razón diferente a la inmoralidad sexual
no era permitido dar carta de divorcio. El divorcio era ilegítimo, según la ley mosaica. Ellos habían torcido la ley para su propio beneficio, poder justificar un divorcio y casarse con otra, aun si ella no ha cometido inmoralidad sexual. Pero pastor, que el gobierno aquí admite que uno dé divorcio no solamente por inmoralidad sexual, sino porque no lo entendimos. Hermanos, si usted es un creyente, eso no es legítimo, el divorcio así. Sí. Lo que Dios unió, que el hombre no lo venga a desunir. En el principio los creó varón y hembra y dijo él que lo que Dios une no lo venga el hombre a separar. Aún yo he visto personas que han cometido adulterio y se arrepienten, es que entre creyentes, y se restaura el matrimonio, ¿verdad? Ahora he visto otros que se vuelve irreconciliable porque la parte que cometió adulterio no quiere volver. Y ahí hay que mirar cada caso y darle tiempo y consejería y también escuchar a la otra persona hasta dónde está dispuesta a perdonar y esperar, ¿verdad? Pero si ya llega un tiempo prudente y el tipo ya dice que se va a casar con la otra y ya no hay nada más que hacer y no quiere, entonces la tal es libre, puede dar carta de divorcio y puede volverse a casar, hermano. Hizo las cosas correctas y tiene realmente el amparo de la ley interpretada bíblicamente hablando, hermano. Pero ¿qué hacían ellos? Cualquier cosita, carta de divorcio, hermano. Porque ya tenían el ojo en otras personas, por eso codiciaban en su mente, hermano. Tremendo, ¿no? Jesús enseñó que cualquiera que se divorciaba de su esposa, excepto en caso de infidelidad, causaba que ella cometiera adulterio si se volvía a casar. ¿Por qué? Porque no era por causa de inmoralidad sexual, entonces no era válido su divorcio. Entonces cometía adulterio si se volvía a casar con otra persona. Es más, esa fue una de las razones por las cuales vino el periodo de silencio, los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario. Malaquías dice que por qué se unían y dejaban la mujer de su juventud, ¿verdad? Para unirse con otras mujeres, ¿verdad? Dice, Jehová odia el divorcio, si lo permite, hermano. Pero solamente por causa de ¿qué? De inmoralidad sexual. Y eso el Señor dice que es mejor que se reconcilien, porque lo que Dios unió no lo venga el hombre a separar. Los fariseos, ahora vamos a ver referente a juramentos y a promesas. Mateo 5, del 33 al 37, los fariseos eran tan deshonestos que tenían que respaldar sus promesas a nombre de una autoridad superior. Y dice así, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque tú puedes hacer blanco o negro, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces los fariseos eran tan deshonestos que tenían que respaldar sus promesas a nombre de una autoridad superior. Jesús les dijo que no hicieran juramentos, sino simplemente que fueran fieles a su palabra. Mateo 5, el 38 al 42, ahora habla de la venganza. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te dé, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. La venganza, habló de la venganza. La ley decía que el castigo debe ser igual al crimen cometido. Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mateo 5:39,
Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes bien, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús les advirtió que a no ser vengativos. De hecho, deberían permitir que otros tomaran ventaja de ellos. Mateo 5:40. Y el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús dijo que dieran más de lo que se les demandara. Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Un soldado romano podía exigir que un judío llevara sus cargas o sus cosas, pero solo 1,5 millas. Jesús le dijo que optaran por ir 2 millas en lugar de 1,5. Mateo 5:42, los fariseos eran egoístas. Jesús les enseñó la generosidad. Y sabe que como creyentes en Cristo, con cuerpo glorificado, la iglesia y los judíos creyentes que entran al milenio con cuerpos naturales y los que entran con cuerpos glorificados del Antiguo Testamento y los de la tribulación que eran creyentes que murieron martirizados, todos nosotros vamos a cumplir eso a la perfección. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Y a quién le vamos a quién le vamos a hacer eso también? Era para aplicarlo allí en ese momento, pero también en el futuro iba a ser así. Para que ellos vieran y glorificaran a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? En el milenio es para que glorifiquen a aquel que está ahí en Jerusalén, hermano, ahí sentado en el trono. ¿Me? Tremendo. Los fariseos eran egoístas. Jesús les enseñó la generosidad. Cada vez que caminamos según el Espíritu podemos dar esta clase de testimonio, hermanos. Es posible. No la perfección, pero en el milenio lo será. Mateo 5, el 43 al 48 habla del amor. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Levítico 19:18 dice nada acerca de odiar a los enemigos. Por lo tanto, Jesús debe haber estado refutando la tradición oral de los fariseos, que la predicaban como si fuera ¿qué? Palabra de Dios. ¿Sí ve? Tremendo. Levítico 19:18 decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sí. En cambio, que estaban enseñando ellos a aborrecer a tu enemigo, eso no aparece ahí. Ah, sí, hermanos, estaban malinterpretando la ley. Por eso él comía con pecadores y todo eso para darles todavía más tirria, ¿verdad? Si supiera ese quién le está limpiando los pies con sus cabellos, ¿verdad? Decía un fariseo. El Señor le dijo, ¿qué es lo que estás pensando, verdad? Entré a tu casa y no me diste beso y ella no cesa de besarme los pies porque me está preparando para la sepultura. Tremendo, ¿no? Levítico 19:18 no dice nada acerca de odiar, hermanos. Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. La gracia va superior a lo que las demandas de la ley. Busca el bien de los demás. No busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Mateo 5:44, al contrario, de cualquier enseñanza en cualquier parte del mundo, Jesús les enseñó a amar a sus enemigos. Él proveyó el ejemplo máximo en la cruz cuando oró por sus enemigos que le pusieron allí. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es posible que todas esas palabras que dijo ahí hicieron cambiar de pensamiento al ladrón. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llevar sobre justos e injustos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús quería que los creyentes israelitas representaran a su Padre. Él volvió a rechazar la interpretación farisaica de la ley. Era amando a los enemigos.
Amén. El Señor es bueno, hermanos. Mateo 5, 45, 46, 48. La simple observación externa de la ley no podía hacer que un hombre fuera perfecto como el Padre es perfecto. En lugar de esto, Dios da perfecta rectitud o justicia como un regalo gratuito al momento de la salvación. Por eso tú y yo necesitamos la rectitud del Mesías y se recibe como gratuitamente por su gracia. La paga del pecado de muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora va a hablar de las observaciones de Mateo 5, el 21 al 48, y esa es la segunda sección. Vamos a orar y vamos a tomarnos 5 minutos de descanso, de 15 minutos. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender el contexto, y gracias por enseñarnos. Estamos entendiéndolo, Señor. El contexto es totalmente judío, Señor. Y está hablando del reino por venir, y también aplicaba el momento de ellos porque Jesús estaba ofreciendo el reino, Señor. Y estaba mostrando realmente, Padre, cómo es la constitución durante el reino milenial, Señor. Y la verdad que un día te vamos a servir con perfecta justicia, con nuestro cuerpo glorificado, cuando la iglesia, una vez arrebatada, Señor, vamos al reino de los cielos, pero después el reino de los cielos va a bajar y se va a establecer sobre la tierra según la promesa davídica. Y tú te sentarás en el trono en Jerusalén, Señor. Y Jerusalén finalmente va a ser la nación cabeza. Y las naciones vendrán de los hijos de los creyentes que nazcan durante el milenio. Van a tener que tomar una decisión si el que está sentado en el trono, en ese templo milenial que les recuerda a ellos lo que, por medio de los sacrificios, la historia del evangelio desde el antiguo hasta la consumación de los tiempos, que está sentado en el trono que tiene sus cicatrices, pagó por ellos para que ellos vengan a ser redimidos, Señor. Dirá, porque durante esa época nosotros vamos a reflejar la perfecta justicia del Mesías todo el tiempo, para siempre, Señor. Y ahora, cuando caminamos según el Espíritu, también podemos manifestar esa justicia de Dios, Señor. Podemos manifestar tu gloria, Señor. Y las personas pueden ver a nosotros como luminares, como verdaderos embajadores. No escritos con tinta, como la ley mosaica, sino escritos con el dedo de Dios por medio del Espíritu, por el nuevo pacto que tú has puesto en nuestros corazones, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, pues, a más tarde a continuar con la segunda parte en Cristo Jesús.